A los agentes económicos no les gusta la incertidumbre. A los agentes económicos les gusta una situación económica estable, una situación económica que implique una información que circule alrededor de lo que son sus decisiones y que se lo facilite tomar decisiones de inversión y consumo que sea de la mejor manera posible. En ese sentido, la estabilidad macroeconómica se entiende cuando hay estabilidad de precios, por ejemplo, baja tasa de inflación. Y aquí desde el año 2012 se ha estado promoviendo las metas de inflación. Las metas de inflación que ha ido bajando esa meta y se ha colocado ya en los últimos años alrededor del 4% más menos 1. Es decir, que hay un centro que es 4% y luego está menos 1 que sería 3 y más 1 que sería 5, es decir, de 3 a 5. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, el año pasado la tasa de inflación fue de 1.7%. 1.7% fue la tasa de inflación el año pasado. Y uno se pudiera pensar, bueno, pero ese 1.7 está por debajo del límite inferior de la meta, que es 3, sí. Y ahí entonces cabe de señalar, bueno, ¿qué es preferible? ¿Tener una inflación que esté por encima de la meta o por debajo de la meta? O del rango, que sería 3 a 5%. En este caso está por debajo. Los agentes económicos obviamente que le van a decir por debajo. Obviamente, también hay que señalar lo siguiente, que cuando se toma en cuenta la tasa de interés real, pues entonces como la tasa de inflación es más baja de la meta, pues uno pudiera pensar que la tasa de inflación debería seguir bajando, la tasa de interés nominal debería seguir bajando porque la tasa de inflación es relativamente baja. 1.7 es la tasa de inflación más baja en los últimos 34 años, lo dijo el presidente de la República, Danilo Medina. Entonces, ante esa situación, lo que se debe prever es que la tasa de interés nominal siga reduciéndose y en algún momento el Banco Central, para mandar un mensaje todavía más preciso a los agentes económicos, pues puede pensar en reducir el centro del rango meta, por ejemplo, a 3.5% y que sea de 2.5 a 3.5 y 4.5. Es decir, que estaríamos ante una situación donde aquí tendríamos ahora un rango meta que estaría un poquito más bajo. Y ahí la tasa de inflación estaría entonces cercana a ese límite inferior, porque es probable que este año pues la tasa de inflación sea un poquito más alta de ese 1.7, cercana al 2.5%. Entonces, eso es algo que pudiera tomarlo en cuenta las autoridades monetarias. Ahora, ¿cómo el Banco Central logra esa estabilidad de precios? Recuerden que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios. Y obviamente también pues que se cree un entorno favorable al crecimiento de la economía. Y esto lo hace con una regla. Hay una regla, además del tema de metas de inflación, una regla que sigue implícitamente el Banco Central, no la ha publicado, no ha publicado esa regla, aun cuando hay estimaciones que se pueden hacer perfectamente con relación a lo que sigue el Banco Central y usted se da cuenta de que la tasa de interés, que es la tasa de interés de política monetaria que ejecuta el Banco Central, pues está vinculada con lo que es la meta de inflación y desviaciones que tiene la inflación con relación a esa meta de tasa de inflación, pero también a las desviaciones que tiene la economía con relación a su crecimiento potencial, que es el 5%, y por último, la volatilidad del tipo de cambio. Los dos primeros aspectos, que es la desviación con relación a una inflación meta y la desviación con relación a una inflación, a un crecimiento económico potencial, pues esto es lo que se denomina la regla de Taylor. Al añadírsele ese tercer término, que es la volatilidad del tipo de cambio, obviamente que la regla de Taylor entonces se convierte en lo que es la regla que nosotros le hemos denominado hace tiempo ya, la regla Taylor-Valdez, que es la regla que sigue el Banco Central bajo la gobernación de Héctor Valdez y que le ha dado resultado por el hecho de que cuando usted observa desde los años 80, lo que es la variación de los precios, es decir, la tasa de inflación en la República Dominicana, usted se da cuenta que cuando se tiene la gobernación de Héctor Valdez, la tasa de inflación promedio es de alrededor del 5% o ligeramente por debajo, al añadirse los últimos años que tienen inflación por debajo del 5% y bastante baja como la del año pasado de 1.7%, y la compara ese 5% que ha alcanzado bajo la gobernación de Valdez con otros gobernadores, pues nos damos cuenta de que el promedio de Valdez es extraordinariamente baja con relación a los otros, que es alrededor de 25% la tasa de inflación promedio. Entonces, eso lo que le dice a usted es que algo ha hecho el Banco Central bajo la gestión de Héctor Valdez que ha logrado mantener esa estabilidad macroeconómica y eso ha favorecido el crecimiento de la economía. En el periodo 2013-2017,
2018, la economía ha crecido en promedio 6.3%, lo cual, además de ser explicado por esa estabilidad que ha ayudado a crear el Banco Central con una política monetaria, que el propio presidente de la República señala que es una política monetaria prudente, nosotros decimos una política monetaria neutral también, en el sentido de que ni estimula excesivamente a los agentes económicos, ni restringe excesivamente sus decisiones. Es decir, que es prudente en el sentido de mantener la estabilidad de precios. Entonces, además del Banco Central, ¿qué se puede decir? Pues hay una gran responsabilidad de la política fiscal. Y esto es importantísimo porque lo que se ha visto es que históricamente, cuando usted tiene estabilidad en el área fiscal, usted tiene estabilidad y prudencia en el área monetaria. Se le hace muchísimo más fácil el trabajo a Héctor Valdés como gobernador del Banco Central si hay un buen ministro de Hacienda que maneja adecuadamente las finanzas públicas. Es así. Y eso es lo que hemos estado viendo. Bajo la presidencia de Danilo Medina hay una gran responsabilidad fiscal. Y yo creo que hay que hacerle ese reconocimiento al presidente y obviamente a sus ministros de Hacienda, tanto a Simón Lizardo, que fue su primer ministro de Hacienda, como a Donald Guerrero. Los dos extraordinarios ministros de Hacienda. Se ve claramente cómo han estado ejecutando una política que es el mandato del presidente de controlar lo que es el nivel de gasto público para que se pueda ir disminuyendo cada vez más el déficit del sector público no financiero. Y ha estado alrededor del 2.4, 2.5% en los últimos años. Ese déficit de 2.4, 2.5 contrasta favorablemente con el 6.7% del año 2012. 6.7%, estamos hablando de una reducción de 4 puntos porcentuales. Una reducción del déficit de 4 puntos porcentuales ha ayudado a mantener la estabilidad macroeconómica por el hecho de que le facilita al Banco Central la ejecución de la política monetaria. Entonces, por un lado, una política fiscal de consolidación, que es lo que se denomina, pues ha ayudado a mantener la estabilidad macroeconómica y de esa forma, entonces, ¿qué implica una reducción del déficit público? Una reducción del déficit público significa que el Banco Central tiene la oportunidad como economía de acumular más reservas internacionales, porque el Banco Central, cuando usted tiene que el déficit del sector público más el déficit del sector privado es sumado, es igual al déficit externo, si usted tiene que el déficit externo también se ha reducido, por ejemplo, a 1.4% como déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del Producto Interno Bruto, como esto se ha reducido y se ha reducido también el del sector público, eso significa que el sector privado o la economía en general tiene capacidad entonces de, a través de las exportaciones, y de movimientos, no solamente exportaciones de bienes, sino exportaciones de capital, exportaciones de servicios y los movimientos de capital, todo eso junto ha ayudado a que entonces el Banco Central pueda acumular reservas internacionales. Entonces usted ve cómo el Banco Central ha llegado a un nivel de reservas internacionales de diciembre del año 2018 de 7.627 millones de dólares, 7.627 millones de dólares. Es un dato que hay que resaltar por el hecho de que nunca antes en la historia del Banco Central de la República Dominicana se había llegado a tener tantas reservas internacionales. 7.627 millones de dólares. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se llegó a tener reservas internacionales netas negativas, hay que señalar. Reservas internacionales netas es igual a los activos externos menos los pasivos externos de corto plazo. Y ese dato llegó a ser negativo. Llegó a ser negativo. Ahora tenemos más de 7.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. 7.000 millones de dólares. Oigan bien, en términos brutos, estos 7.627 millones de dólares representa más de 4 meses de importaciones, 4.4 meses de importaciones, sacando zona franca. No cabe duda de que es una acumulación importante de reservas internacionales. Usted me dirá, sí, pero necesitamos más reservas todavía. Bueno, sí, usted puede pensar que se pudiera conseguir, pero la reserva cuesta. Tener reservas ahí guardadas sin hacer nada le cuesta a la economía. Y si usted logra mantener la estabilidad del tipo de cambio, es decir, minimizar la volatilidad, porque no es que el tipo de cambio se mantiene fijo, no. El tipo de cambio se depreció en 3.9% el año pasado, lo cual es una depreciación que usted observa y es la adecuada por el hecho siguiente. La tasa de inflación en los Estados Unidos, póngale que es 2. Si nosotros tenemos una tasa de inflación promedio de 4, por ejemplo, 4 o 5%, usted lo que tiene que depreciar el tipo de cambio es alrededor del 2%. Si usted lo está depreciando en 4%, eso significa que usted está ganando competitividad de 2%
anualmente. Y eso ayuda, ¿por qué? Porque los Estados Unidos tienen un aumento de productividad importante con relación a la economía dominicana a largo plazo. Usted me dirá, sí, pero en los últimos años Estados Unidos no ha crecido su productividad. Sí, eso es verdad, pero hay que tomarlo de largo plazo y ahí nos llevan ventaja como economía. Entonces, por eso, como estamos comparando con relación al dólar, es preferible tener una depreciación nominal del tipo de cambio que esté ligeramente por encima del diferencial de tasa de inflación entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Ligera, 1 o 2%, y eso es lo que se ha estado haciendo. Y el Banco Central, al hacer esto, pues ayuda a que pues, los agentes económicos mejoren su competitividad, puedan aumentar sus exportaciones. De hecho, este año que pasó, el nivel de ingreso de divisas en general de la economía fue de 30.000 millones de dólares. Nunca antes se había generado tanta entrada de divisas. Óigame, usted me dirá, no, pero eso es porque el entorno internacional es positivo, que hay algunas personas que lo dijeron, inmediatamente terminó el discurso del presidente, que hay un entorno favorable. Sí, pero no significa que las cosas no se estén haciendo bien, porque hay otros países que también están en ese entorno favorable y están haciendo un desastre. Están haciendo un desastre. Comience con Venezuela. ¿Usted quiere ver un desastre de política económica más grande que lo que sucedió en Venezuela? Un país muchísimo más rico que nosotros, muchísimo más rico que nosotros, con muchísima más infraestructura. Y un país que está en una situación donde está generándose un colapso total de la economía. Tómese Brasil, muchísimo más grande que nosotros. Una situación también difícil en economía. Tómese Argentina, una situación difícil en su economía. Y así hay otros países que cuando usted lo analiza se da cuenta de que no están como República Dominicana. Entonces, no es cuestión de estar únicamente en un entorno favorable, que ayuda. El entorno económico internacional favorable ayuda, pero hay que saberlo aprovechar. República Dominicana, bajo el gobierno del presidente Danilo Medina, está aprovechando lo que es ese entorno internacional para sacarle el máximo provecho y atraer esos 30.000 millones de dólares que ha favorecido esa acumulación de reservas internacionales que llega a 7.627 millones de dólares. Óigame bien. O sea, República Dominicana tiene una cantidad de reservas internacionales que hace que los agentes económicos internacionales analizar República Dominicana, ¿qué se dice? Ah, mira, República Dominicana es una economía que nosotros estamos dispuestos a comprar sus títulos, sea público o privado, por una tasa de interés que equivalga a 100 puntos por debajo, oigan bien, 100 puntos básicos por debajo de lo que nosotros le exigiríamos en promedio a América Latina en términos de márgenes adicionales. Es decir, usted tiene la tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos y le coloca un margen por encima a los países de la región y tiene un promedio. Y República Dominicana está con 100 puntos por debajo de lo que sería ese promedio. ¿Qué implica eso? Que están viendo con buenos ojos los mercados internacionales, Wall Street en términos generales, está viendo con muy buenos ojos a la República Dominicana. ¿Por qué? Por la estabilidad macroeconómica. Es decir, que vemos cómo el sector público crea, a través del Banco Central y a través del Ministerio de Hacienda, crea un entorno favorable para el sector privado. El sector privado local lo está aprovechando y está expandiéndose en términos de inversión y de consumo. Pero el sector externo también ve con buenos ojos a República Dominicana y viene acá a República Dominicana a través de su inversión extranjera. Más de 2.500 millones de dólares llegan al país anualmente y esos 2.500 millones de dólares se traduce en empleo para el sector privado y para el sector hogar. Y esto obviamente que implica una mejora de las condiciones de vida de la población. ¿Y todo por qué? Por la estabilidad macroeconómica. Por eso vuelvo y señalo. Uno de los grandes logros del gobierno es esa estabilidad macroeconómica. Vemos cómo esa estabilidad, ese crecimiento del 6.3% reduce la pobreza en más de 1.5 millones de personas. En términos de porcentaje, la reduce de 39.7 a 23%, crea 770.000 puestos de trabajo y obviamente que esto implica un aumento importante del Producto Interno Bruto per cápita. Y usted lo ve, cómo República Dominicana ha aumentado en los últimos años de una forma significativa en términos de PIB o de ingreso per cápita, PPA, es decir, tomando en cuenta la paridad del poder adquisitivo, pues definitivamente a un nivel que cuando usted lo compara con economías muchísimo más grandes, usted se da cuenta de que se está avanzando, se está progresando. Y esto se debe fundamentalmente a la creación de ese entorno favorable para el sector privado. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con la política social que ha estado ejecutando el presidente Danilo Medina.